¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a las noticias. Esto es la edición central de BTV Noticias. ¿Cómo le va, Stephanie? ¿Cómo anda? Muy buenas tardes, bienvenidos. Jornada tranquila, apacible en la ciudad de Montevideo. Un caos el tránsito, pero lindo, disfrutable. Un lindo día de invierno. Una jornada cargada de información. Finalmente la Corte Electoral confirmó que habrá plebiscito sobre la reforma de la seguridad social. En minutos vamos a estar con los detalles. Se esperaba de un momento a otro que eso se confirmara. Se terminó confirmando en el día de hoy. Además, también vamos a estar con más información, por ejemplo, la actividad de la fórmula del Partido Nacional, que sigue de recorrida con distintas actividades, todo el panorama político, definición en algunos partidos que llegan de un momento a otro, por ejemplo, el Partido Independiente, también la situación del CASMU, que preocupa por lo menos al Ministerio de Salud Pública. Pero antes de todo eso, ¿qué le parece si le damos paso al hombre, el profesor? Al profe José Serra. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Nicolás. Ola de frío extensa. Así es. Vamos a tener a partir de hoy 10 días con ola de frío, una de las más extensas e intensas de lo que va el mes de julio. Así que a prepararse, frío, 10, 15 días de frío polar, como dicen por ahí. ¿Qué les parece? Abrigarse. Todos los días me deprime. Todos los días malas noticias. Que llegue la primavera, el verano para que me den. Y no le cuento de las heladas, ¿eh? Bueno. Los que no están pasando nada de frío, más bien todo lo contrario, en los Estados Unidos la selección uruguaya va a jugar en Las Vegas este sábado. El sábado contra Brasil por cuartos de final. Recibimos a Fiorella Rodríguez con el adelanto del deporte. Fiorella. ¿Cómo estás, Stephanie y Nicolás? Un gusto saludarlos. Así es, nada de frío va a haber el sábado ni acá ni en Estados Unidos, porque Uruguay confirmó que va a ser Brasil la selección que enfrente en los cuartos de final de la Copa América. Ayer la Canariña igualó 1-1 con Colombia y entonces quedó segunda en su grupo. Así que va a ser el contrincante de la Celeste en esa fase de la competencia. Comenzamos con el desarrollo de las noticias. Atención que en un ratito nada más llega otro de los candidatos a conversar aquí a BTV Noticias. Estaremos recibiendo a Andrés Ojeda, probablemente una de las revelaciones de la campaña previa a las elecciones internas. Va a ser candidato por el Partido Colorado. Lo vamos a estar recibiendo en minutos nada más en la entrevista central aquí en BTV Noticias. Como les decíamos en nuestros adelantos, en nuestra bienvenida, la Corte Electoral confirmó que además de las elecciones nacionales y parlamentarias, en octubre vamos a tener un plebiscito para derogar parte de la reforma de la seguridad social y entre otras cosas también, por ejemplo, las AFAPs, tras la iniciativa que promovieron organizaciones sindicales encabezadas por el PIT-CNT. Ahora lo que comienza es el proceso para determinar el contenido de la papeleta y de qué color va a ser. Se llegó al 10% de integrantes del registro habilitados. Eso quiere decir que en octubre va a haber, además del otro plebiscito que por el procedimiento de 2/5 de legisladores se presentó para ser. Hoy un día de alegría, de agradecerle a las más de 430.000 voluntades que entregamos su firma aquí en la Corte Electoral y a los que no firmaron también, porque en la fase de la recolección de firmas tuvimos un diálogo absolutamente respetuoso, muy bueno, y ahora nos disponemos a abrir un diálogo con toda la población para que, con independencia de qué va a votar la gente desde un punto de vista electoral y que de acuerdo a su leal saber y entender escoja desde una perspectiva de presidencial, parlamentaria, también ponga la papeleta de esto que es convertir la seguridad social en un derecho humano fundamental. Nosotros vamos a hablar con 3 millones de orientales. ¿Qué efecto contrario puede tener una sociedad que avanza y que quiere ser intensa en derechos, que la gente que trabajó toda su vida no esté bajo la línea de pobreza? ¿Qué efectivamente puede significar como una cosa mala para el país que la gente pueda escoger jubilarse a los 60 años o erradicar el lucro financiero, digamos, de la seguridad social? Yo creo que nosotros vamos a pedir una reunión a las direcciones de los distintos partidos políticos para pedirles, por favor, que contribuyan a elevar el nivel de discusión.
Allí escuchábamos la palabra del presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. El ex coordinador de la reforma previsional, Rodolfo Saldain, afirmó que esta iniciativa generará, en caso de aprobarse, desastres inmediatos y que va en contra de todas las experiencias a nivel internacional. Si prosperara, es un desastre inmediato porque genera una enorme inseguridad jurídica propia de 28 años de retroactividad genérica en las desafiliaciones de las AFAPs. Las personas que percibieron haberes sucesorios, falleció el titular y su familia cobra haberes sucesorios. Si se deroga retroactivamente esa afiliación a la AFAP, ¿tienen que devolver ese dinero? Es un signo de interrogación muy grande. Cajas paraestatales, la reforma de caja bancaria del año pasado, la reforma de caja notarial del 2019, contenía entre sus medidas centrales una causal jubilatoria con 60 años de edad 65 años de edad y 30 años de trabajo, más rápido que en el régimen general. Eso queda derogado. Es decir, volvemos a foja cero en bancaria y en notarial. Y por otro lado tenemos el enorme tema de caja de profesionales sin resolver. El grado inversor del país, que es la calificación que se hace sobre la posibilidad de que el país haga frente razonablemente a sus compromisos internacionales y nacionales. Bueno, se va a ver afectado también y eso incide inmediatamente en la economía de todos los uruguayos, porque va a haber más dinero que destinar al pago de intereses del financiamiento del sector público. Y eso gobierna quien gobierna. Y eso tiene efectos al otro día y tiene efectos también en el volumen del ahorro jubilatorio, porque en ese contexto va a caer el valor de los activos que tienen esos fondos. Hay un 20% y algo más de un 20% que está en el sector real de la economía invertido y que ha potenciado obras como las obras de infraestructura, escuelas. Hoy día lo último que se licitó es la sustitución del transporte en Montevideo hacia vehículos eléctricos. ¿Quién creen que financia eso? Lo financia el ahorro de los uruguayos a través de la inversión que hacen las AFAPs en fideicomisos con respaldo, en este último caso, de la Intendencia de Montevideo. Es central en la vida del país el mantenimiento de canales de inversión del ahorro de los uruguayos y realmente esta iniciativa va en contra de absolutamente toda la evidencia y toda la práctica internacional de los países que han venido llevando de mejor manera el proceso de envejecimiento poblacional. Seguimos repasando repercusiones. Otro de los que habló fue uno de los candidatos a la presidencia de la República, pero claro, durante todo este periodo de gobierno fue ministro de Trabajo y Seguridad Social. Y estamos hablando de Pablo Mieres, quien dijo que derogar las AFAP, si así lo resuelve la voluntad popular, es un atropello. Y además adelantó que en caso de que eso suceda, va a haber una avalancha de reclamos. Es una muy mala noticia. Ciertamente el contenido de ese plebiscito es un problema enorme para el Uruguay. Por lo tanto, implica que vamos a tener una campaña en donde hay que debatir sobre este tema, explicarle a la ciudadanía. Según lo que promueven el plebiscito, va a un fideicomiso en el BPS y según los cálculos que hacen los técnicos del BPS se agotaría en 12 años. Y la gente además se quedaría sin esa plata que es de ella. O sea, ahí hay un tema que la verdad es increíble porque las cuentas en las AFAPs están a nombre de cada uno y son descuentos que se le hace a cada uno cada mes de su salario. Entonces esto es un atropello que va a generar además una avalancha de reclamos en caso de que se aprobara. Pero yo tengo la esperanza, la convicción de que los uruguayos van a evaluar esto y van a tomar una decisión correcta. Vamos ahora a otras noticias. El gobierno entregó en el Parlamento la rendición de cuentas de lo actuado en el año 2023. Obviamente aparecieron voces críticas desde el Frente Amplio diciendo que el gobierno no cumplió sus objetivos y además aumentó el endeudamiento. La preocupación del Frente Amplio es porque algunos resultados, el déficit fiscal es exactamente igual en este momento que estaba en el último año del gobierno del Frente Amplio.
Y en esa instancia, quienes hoy son gobierno planteaban una situación de catástrofe para el país. El Frente Amplio decía que no es tal, y eso lo sostenemos hoy, pero sí es un elemento de preocupación. El endeudamiento, que era otra de los elementos que era muy cuestionado por parte de la entonces oposición y que decían que era insostenible, bueno, ese ha crecido significativamente y además se ha implementado un mecanismo por el cual hay muchas cosas que se ejecutan y que no se reflejan como endeudamiento, se reflejan por otros mecanismos no presupuestarios, o sea que el endeudamiento es peor aún de lo que refleja la rendición de cuentas. Y después en la propia rendición de cuentas aparecen elementos de preocupación, por ejemplo, en las partidas de primera infancia que se aprobaron, en la propia rendición el gobierno dice que no ha podido evaluar correctamente su impacto. En salud mental hay subejecución y se anunció con bombos y platillos unas partidas de varios millones de dólares que después terminan no ejecutándose, pero seguramente la discusión sea más en lo económico. Y no vengan, como en otras instancias, todos los ministerios y todos los organismos, sino que sea una cosa bastante más reducida. Y por su parte, el diputado nacionalista Álvaro Viviano sostuvo que el gobierno eliminó la vieja práctica de abrir la canilla en el año electoral y le respondió a Gustavo Olmos. Escuchamos. Que a nosotros en términos generales nos deja muy conforme, es decir, los números nuevamente hablan de un estilo muy serio, muy comprometido y de mucha defensa de los recursos de la gente, que de algún modo se ven reflejados en el manejo de la deuda, en el incremento de la gente ocupada, en el cumplimiento de la regla fiscal y no excedernos en los gastos que hay que excedernos, incluso eliminando una vieja práctica que en el año electoral se abre la canilla y se dota recursos por todos lados. Así que el gobierno ha sido muy cuidadoso en ese sentido y una vez más esta rendición de cuentas habla de eso, habla de un estilo, de una forma, de una conducta vinculada al cuidado de los recursos de la gente. ¿El hecho de que no se permita un incremento del gasto hace que el análisis sea más sencillo? Es más sencillo, es decir, el foco está no en lo que tenemos o podemos hacer, sino está más bien en lo que se hizo, en la rendición de cuenta, en cómo se gastó, en qué se gastó, de qué modo se dieron cumplimiento a las metas. Ese va a ser un poco el debate en la medida que no tenemos, por cuestiones constitucionales, posibilidad de incrementar el gasto en esta rendición de cuentas. Ya desde el Frente Amplio se está indicando que les preocupa el endeudamiento, el déficit. Dicen que va a ser cifras similares a las que fueron en el último periodo del gobierno de Tabaré Vázquez. Eso no es así y poco puede hablar el Frente de cómo nos entregó el gobierno y cuáles fueron los números cuando en el primer año de mandato de la coalición de gobierno tuvimos que analizar rendiciones de cuentas donde el déficit era galopante, donde la deuda iba ascendiendo de forma contumaz y donde de algún modo la pobreza empezaba una pendiente que de algún modo pandemia mediante en Uruguay hoy sigue generando algún problema.